Leonardo y Vilevsky. Leonardo era un muchacho curioso y valiente. Pasaba el día entero en el campo observando atentamente todo lo que veía. ¿Por qué el arco iris tenía aquellos colores tan maravillosos? ¿Por qué cuando echaba piedras al estanque se formaba una serie de círculos que iban ensanchándose más y más? ¿Y a dónde iban a parar las ramitas que tiraba en el arroyo? Su padre estaba muy orgulloso de él, siempre atareado, lleno de imaginación. Y aunque trabajaba en la ciudad, siempre que le era posible iba al campo para estar con su hijo. Y cuando iba a visitarlo, se interesaba mucho por lo que hacía. Quería saber sus gustos y aficiones. Un día le dijeron que, desde hacía tiempo, Leonardo no hacía más que construir objetos. Con ayuda de piedras y barro levantó un castillo con torres muy altas e incluso construyó un puentecito y un molino. El padre era notario y pertenecía a una familia en la que desde hacía 200 años todos eran notarios. Bien, bien, dijo él mientras lo observaba corretear con un reguilete. El padre de Leonardo pensó que su hijo llegaría a ser ingeniero o quizás arquitecto y rompería con esa aburrida tradición de ser notario. Muy satisfecho se fue a la ciudad y le compró libros de ingeniería, mecánica y arquitectura. Pero cuando regresó le dijeron que Leonardo ya no construía castillos, ni puentes, ni molinos. Ahora solo se dedicaba a observar los caracoles, los lagartos, las lagartijas y los grillos. También vigilaba las ranas, los sapos y las hormigas. Pasaba horas y horas observando las piedras, la forma de las flores, de las hojas, de los frutos y de los troncos de los árboles. Tal vez me he equivocado, reflexionó el padre al ver cómo Leonardo miraba encantado un escarabajo verde. Imaginó que seguramente Leonardo llegaría a ser un naturalista. Sí, tal vez se convertiría en un gran botánico, un geólogo quizás, y rompería con esa aburrida tradición de ser notario. Muy satisfecho se fue a la ciudad y compró libros de botánica, de ciencias naturales y geología. Sin embargo, cuando volvió a ver a Leonardo le dijeron que el muchacho ya no sentía afición por los insectos, por las piedras ni por las flores. No, de un tiempo a esta parte no hacía más que dibujar todo lo que veía: los aperos de los campesinos, las tinajas, las ovejas y los olivos. También dibujaba grandes figuras geométricas y complicadas cenefas decorativas, una maraña de nudos. Tal vez me he equivocado, pensó el padre al ver cómo Leonardo saltaba dentro y fuera de grandes cuadrados dibujados con yeso en el suelo. Entonces imaginó que seguramente Leonardo sería pintor. Sí, sin duda Leonardo llegaría a ser un gran pintor y rompería con esa aburrida tradición de ser notario. Muy satisfecho, se fue a la ciudad y compró pinturas, pinceles, grandes hojas de papel y libros de geometría y de dibujo artístico. Pero cuando volvió a ver a Leonardo le dijeron que el muchacho ya no dibujaba. No, de un tiempo a esta parte solo fijaba su atención en observar cómo movían sus alas los pájaros cuando volaban, cómo se elevaban hasta el cielo, cómo giraban, cómo se dejaban llevar por el aire y cómo planeaban. Observaba además cómo el viento empujaba las nubes y cómo se movían las hojas que caían de los árboles hasta tocar el suelo. Incluso se había construido un papalote que subía muy alto. Esta vez su padre se sintió muy disgustado. Este muchacho es un inconstante, pensó mientras observaba a Leonardo que correteaba sujetando el hilo de su papalote. Empieza un montón de cosas, pero luego se cansa de todo. A este paso, también él acabará siendo notario. Y regresó a la ciudad muy desilusionado. Sin embargo, cuando al cabo de algún tiempo fue a visitar a Leonardo, le dijeron que el muchacho había vuelto a interesarse por todo lo que hacía antes y que además ahora había construido 2 grandes salas, pues tenía deseos de volar. Se había lanzado del tejado del pajar y afortunadamente había caído sobre un montón de paja, por eso no se lastimó. Aparte de todo, había una novedad. De noche, Leonardo quería estar despierto para observar los planetas, las estrellas y la luna. Fue entonces cuando su padre comprendió que Leonardo no era inconstante ni superficial. Leonardo se interesaba por todo y dedicaba a cada cosa una atención extraordinaria.
Leonardo llegó a ser todo lo que su padre había pensado: ingeniero, arquitecto, pintor, botánico. Sí, fue todo esto y más, mucho más de lo que su padre hubiera podido desear o siquiera imaginar. Todos lo conocemos: Leonardo da Vinci. Fin de la lectura. Voz del audio: Guadalupe Monroy, para girecompartiendolecturas.blogspot.mx.